Cuando hablamos de pecado, generalmente pensamos en acciones terribles, como el adulterio, el asesinato y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, existen otros pecados que no agradan a Dios, pero a los que no les damos tanta importancia ni consideramos tan relevantes porque se han vuelto comunes en nuestra vida diaria. El hecho de que estos errores formen parte de nuestra rutina no significa que no desagraden a Dios. Observa lo que dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Debes entender que todo pecado es malo, ya que nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Por esta razón, es fundamental que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros errores. En este video quiero mostrarte 4 pecados muy comunes en nuestras vidas que desagradan profundamente al Señor. Pero antes de continuar, te invito a que dejes tu like y te suscribas a mi canal para recibir los próximos videos que publique. Primer pecado: la mentira. El rey Salomón escribió en uno de sus proverbios: «El Señor odia los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad». A veces pensamos que una mentirita aquí y allá no tiene importancia. Decimos una mentira en el trabajo, ocultamos algo a nuestro cónyuge, engañamos a un amigo, y así sucesivamente. Sin embargo, la mentira es algo terrible. Además de destruir relaciones y causar injusticias, puede incluso llevar a la muerte, como ocurrió con Ananías y Zafira. La Biblia relata que esta pareja ayudaba a mantener la iglesia poco después de que Cristo resucitara y ascendiera al cielo. En una ocasión, vendieron un terreno que poseían para donar el dinero al ministerio, pero decidieron quedarse con una parte del valor y ocultaron esto a Pedro. Entonces, el Señor reveló la mentira al apóstol, y el precio que pagaron fue extremadamente alto. Observa lo que está escrito. Entonces Pedro preguntó: «Ananías, ¿cómo es que permitiste que Satanás llenara tu corazón hasta el punto de mentirle al Espíritu Santo y quedarte con una parte del dinero que recibiste por la propiedad? ¿Acaso no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba el dinero bajo tu control? ¿Qué te hizo pensar en hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al escuchar esto, Ananías cayó y murió. Un gran temor se apoderó de todos los que escucharon lo sucedido. Si continuamos leyendo el capítulo, veremos que Zafira también siguió mintiendo. Los versículos 9 y 10 nos muestran cómo terminó esta historia de mentiras. Pedro preguntó: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, a la puerta están los pies de los que sepultaron a tu esposo, y ellos te llevarán también». En ese mismo instante, ella cayó a sus pies y murió. Observa que Ananías y Zafira no murieron porque se quedaron con una parte del dinero de la venta del terreno. En realidad, ellos podrían haber retenido parte del dinero, ya que la propiedad era suya. Lo que desagradó al Señor fue que mintieron al apóstol Pedro, afirmando que habían entregado todo el valor obtenido en esa transacción. ¿Ves la gravedad de una simple mentira? ¿Te das cuenta de lo peligrosa que puede ser? Entonces, abandona este pecado cuanto antes, porque el Señor aborrece los labios mentirosos. Elige a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Segundo pecado: el egoísmo. En una de sus cartas, el apóstol Juan dijo: «En esto conocemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene recursos materiales y viendo a su hermano en necesidad no se compadece de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acciones y en verdad». En medio del ajetreo de la vida es muy fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos tanto por nuestras propias cosas y problemas que olvidamos a aquellos que están desamparados y necesitan una mano amiga para levantarse. Muchas veces las personas piensan:
Ese que está sufriendo al otro lado de la calle no es mi problema, alguien pasará y le ayudará. Sin embargo, esta actitud desagrada profundamente a Dios. De nada sirve decir que uno es cristiano si no se pone en práctica las enseñanzas de Cristo. De lo contrario, uno será simplemente un religioso más, como los personajes de la parábola del buen samaritano. En el libro de Lucas, capítulo 10, Jesús narra la historia de un hombre que viajaba por el camino que va de Jerusalén a Jericó. Durante su trayecto fue asaltado y gravemente herido por unos ladrones. Luego de este incidente, pasaron por su lado un sacerdote, un levita y un samaritano. Los dos primeros eran religiosos y conocían bien la palabra del Señor, mientras que el tercero era considerado un hombre inferior e indigno, porque pertenecía a un pueblo enemigo de los judíos. Lo sorprendente de esta parábola es que, mientras que los hombres que se creían buenos ignoraron al pobre hombre, el samaritano, que era considerado impío, hizo todo lo posible para ayudarle. En esta parábola, Jesús critica el egoísmo presente en el corazón de los creyentes. Al conocer los mandamientos de Dios sobre amar al prójimo, el sacerdote y el levita tenían la obligación de socorrer al hombre herido. Sin embargo, como no había nadie observando, ambos ignoraron la situación, desviaron su camino y dejaron al hombre agonizando. Esta actitud de los religiosos demostró que no tenían una relación verdadera con Dios ni con el prójimo. Eran falsos e hipócritas. Aunque no podemos resolver todos los problemas del mundo, lo mínimo que podemos hacer como cristianos es sentir compasión por el sufrimiento de los demás. El egoísmo es pecado porque muestra una falta de amor de Dios en el corazón. Tercer pecado, la envidia. Este es otro pecado muy común en nuestra vida que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros y teniendo envidia los unos de los otros. La envidia es un pecado grave que también puede llevarnos a la ruina. La envidia es desear tener lo que otra persona posee. Quien siente envidia no puede alegrarse cuando otra persona es bendecida, y llega incluso a odiar a su hermano por tener lo que él desea. Exactamente esto le ocurrió a Saúl, quien comenzó a ver su vida y su reinado desmoronarse al empezar a envidiar a David. El profeta Samuel relata: cuando los soldados regresaban a casa, después de que David mató al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para recibir al rey Saúl con cánticos y danzas, con panderetas, con canciones alegres e instrumentos de cuerda. Mientras danzaban, las mujeres cantaban: Saúl mató a miles y David a decenas de miles. Saúl se enfureció mucho con este cántico y molesto dijo: a David le atribuyen decenas de miles, pero a mí solo miles. ¿Qué le falta a David sino el reino? Desde entonces, Saúl comenzó a mirar a David con envidia. En esta narración, vemos que Saúl sintió tanta envidia por la popularidad de David que se volvió ciego espiritualmente. La gente estaba celebrando la victoria del ejército de Israel y honrando a su rey, pero él solo podía ver el reconocimiento que se le daba a David, quien en ese momento era solo un soldado. Hay que notar que si la canción hubiera dicho simplemente que Saúl había matado a miles, seguramente él habría estado satisfecho, pues era un logro muy significativo. Pero, al ver las decenas de miles que se atribuían a David, el rey decidió comparar la gran diferencia entre ambos. De esta manera, a sus ojos, su propio éxito en las batallas se vio disminuido, como si un hombre que mató a 1000 en las batallas hubiera hecho poco. Un gran problema del envidioso es que no se contenta con ser excelente en lo que hace. Desea ser el mejor y el más grande. Si seguimos leyendo el libro de Primero de Samuel, veremos que, tras este episodio, Saúl se apartó de la presencia de Dios. Comenzó a perseguir a David y a actuar de acuerdo con sus emociones. Como resultado, su vida y su reinado fueron destruidos. Por lo tanto, no permitas que la envidia cierre tus ojos y te aleje de la presencia del Señor.
Elige vivir y caminar en el Espíritu de Dios, ya que solo Él puede mantenerte alejado del pecado. En lugar de sentir envidia, elige amar a las personas y alegrarte por sus logros. Cuarto pecado: la rebeldía. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas pequeñas, verdad? Basta con que una oración no sea respondida o un sueño se frustre para que nos irritemos y comencemos a murmurar y dudar del poder y la bondad del Señor. Sin embargo, debes saber que la rebeldía es un pecado tan grave que el profeta Samuel la comparó con la hechicería. Él dijo: la rebeldía es como el pecado de la hechicería y la arrogancia como el mal de la idolatría. Dios aborrece la rebeldía hasta el punto de que la Biblia relata un castigo severo que Él envió a los hebreos que cruzaban el desierto en dirección a Canaán. En el libro de Números, capítulo 16, vemos que Coré, Datán, Abirón y otros 250 hombres más se rebelaron contra Moisés. Esta actitud no agradó en absoluto a Dios, ya que la rebelión contra Moisés significaba rebelión contra el propio Señor, quien había elegido a Moisés para liderar. Entonces Moisés oró y después le dijo a Coré: por la mañana el Señor mostrará quién es de él y hará que se acerque a él la persona que él elija como santa. Tú, Coré, y todos tus seguidores deberán hacer lo siguiente: tomen incensarios y mañana enciendan fuego e incienso delante del Señor. La persona que el Señor escoja será la consagrada. Al día siguiente, Coré y los 250 hombres se dirigieron al tabernáculo para encender incienso, pero solo los sacerdotes estaban autorizados para hacerlo. Entonces Dios ordenó al pueblo que se apartara de Coré y sus seguidores. De repente, el Señor abrió un gran hueco en la tierra y aquellos rebeldes fueron tragados por él. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y desobedecemos a Dios? Creemos que sabemos lo que es mejor y nos alejamos completamente de los caminos del Señor. Pero la rebeldía es una trampa mortal que solo trae problemas. Así que procura hacer la voluntad de Dios y estarás seguro. Estos fueron 4 pecados que desagradan a Dios. Sé que hay muchos otros, pero quise centrarme en estos. Si has estado cometiéndolos, abandónalos lo antes posible. El Señor te ama profundamente y desea que vivas en comunión con Él. Así que pide perdón por tus errores y cree que solo Dios puede transformar tu vida. Si te ha gustado este mensaje, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Que Dios te bendiga.